En el santuario de vida salvaje de Gir, al oeste de la India, los últimos leones asiáticos observan con desconfianza a los intrusos que desde hace años comparten con ellos su único refugio. Durante años, los hombres y sus búfalos los han ido desplazando, arrinconándolos y destruyendo su mundo, hasta reducir su territorio a los poco más de 1000 kilómetros cuadrados del santuario que ahora los protege. Pero en un país con más de 1000 millones de habitantes, ni siquiera el último refugio de los leones se ha librado de nuestra especie. A miles de kilómetros de allí, en los llanos de Venezuela, nuestra segunda protagonista, una tortuga morrocoy, acaba de escapar milagrosamente de manos de los ganaderos de la zona. Hace 2 días, los llaneros la arrancaron del área boscosa donde vivía y al escapar de sus captores se ha encontrado en un mundo abrasador. Ahora vaga por un territorio desconocido, seco y polvoriento, y un único pensamiento llena su primitiva mente: volver a casa. De nuevo en la India encontramos a nuestro tercer protagonista. Una tigresa ha entrado en un territorio desconocido. Expulsada de su área natal, busca un trozo de selva para aparearse y formar una familia. Pero la selva es algo cada vez más escaso en el segundo país más poblado de la Tierra. Nuestros 3 protagonistas viven situaciones distintas, pero tienen algo en común. Aunque viven en áreas continentales, de una forma u otra, todos se han quedado aislados. Quizá de todos los aislamientos que las especies han sufrido a lo largo de la evolución, el más paradójico sea el de aquellas que, viviendo en extensas regiones continentales, tienen hábitats tan reducidos que podría decirse que forman verdaderas islas de tierra adentro. Un jaguar busca una presa en una mancha de selva del norte de Venezuela. Solitarios y sigilosos, los jaguares eran antes muy abundantes en las selvas de Centro y Sudamérica. Pero en la actualidad, en la mayoría de los países es un animal muy escaso. Aquí en Venezuela son tan pocos los que llegan a verlos que les han apodado la sombra. Nuestra sombra es uno de los últimos jaguares venezolanos. Escondido en su selva frondosa se cree seguro, pero aún así, año tras año va notando que cada vez es más difícil encontrar presas. Los pécaris, tapires y ciervos de su infancia parecen haberse esfumado. Solo quedan los monos aulladores que se burlan de su suerte desde la seguridad de las ramas más altas. Lo que no puede sospechar nuestro poderoso felino es que su selva milenaria, aquella que dio cobijo y alimento a millones de generaciones anteriores de jaguares, se está acabando. La destrucción de los hábitats primitivos para adaptarlos a nuestras necesidades y conveniencias
ha traído consigo no solo un cambio del paisaje, sino también el desplazamiento, la desaparición y el aislamiento de numerosas especies animales. Un problema creciente que está afectando a todos los Continental Gear. Y eso sí lo conoce y lo padece nuestro protagonista. Para comenzar a entender la situación de nuestro protagonista, hay que echar un vistazo al país que lo vio nacer. Él vive en la India, y con él 1.100 millones de personas que la convierten en el segundo país más poblado del planeta después de China. Aquí cada año nacen 15 millones de niños, y su población se ha duplicado desde mediados de los años 60. A pesar de ser una de las economías con mayor crecimiento anual, el nivel de renta per cápita está muy por debajo de la media europea y la mayor parte de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Y todos ellos, indefectiblemente, dependen de los recursos naturales de un país agotado. Nuestra especie se ha convertido literalmente en un ejército devastador e imparable. La marea humana crece año tras año de forma exponencial. Las grandes ciudades como Bombay, con 17 millones de habitantes, Calcuta, con 13, o Nueva Delhi, su capital, con 11, acogen a una ínfima parte de la población que se distribuye por aldeas rurales a lo largo y ancho de todo el país. El escaso desarrollo de la India, unido a la necesidad de alimentar a tanta población, forman una combinación catastrófica para el medio ambiente. En las ciudades la contaminación del aire y del agua es extrema, pero en el mundo rural la situación no es mejor. La leña sigue siendo en muchos lugares la principal fuente de energía, y tanto la agricultura como la ganadería, que son las principales fuentes de la economía del país, mantienen en muchos casos técnicas equivocadas. Y la India y sus más de 1.000 millones de habitantes se van quedando poco a poco sin futuro. Esta presión sobre los ecosistemas ha provocado un desplazamiento de las especies que no son compatibles con el hombre hacia regiones cada vez más remotas y aisladas entre sí, aunque no todas en igual medida. Un antílope negro. Esta especie se encuentra también amenazada, aunque su población, estimada en más de 50.000 individuos, dista mucho de la del león asiático, con menos de 400 ejemplares. La desaparición de su hábitat y la competencia con el ganado doméstico amenazan sus poblaciones, pero cuenta con una importante carta a su favor. Para la mitología hindú, él es la montura de Chandrama, el dios luna, y por tanto un animal sagrado. Y en un país con un 79% de población hindú, tener un dios como padrino puede salvarte de la extinción. En las antípodas, nuestra amiga está intentando salvarse de su propia extinción. Ella no es sagrada, sino sabrosa, y eso ha estado a punto de costarle la vida.
Los 300.000 kilómetros cuadrados de los llanos están divididos en grandes fincas ganaderas al cargo de los llaneros. Estas gentes sencillas viven según sus propias tradiciones, ajenas a unas leyes conservacionistas que nadie vendrá a exigirles. Y fueron precisamente los llaneros los que cambiaron la vida a nuestra pequeña protagonista. Hace apenas 24 horas, nuestra tortuga vivía en el interior de una mata, una pequeña parcela de selva en mitad de los llanos. Aquí una tortuga adulta no tiene predadores, salvo que la mala suerte traiga desde los llanos abiertos a la única especie interesada en comérsela. Nuestra protagonista sintió en el suelo las pisadas de los llaneros aún antes de verlos. Pero desafortunadamente, la capacidad de huida no es algo en lo que destaque su especie, y todo su esfuerzo por ponerse a resguardo resultó inútil. Con una tortuga en la bolsa, esa noche los llaneros, obligados a una dieta bastante reducida, se darían el lujo de una cena especial. A la caída del sol, como cada noche, los compañeros se reunieron alrededor del fuego. Entre el cansancio de la jornada y el encuentro con los amigos, los captores cometieron el error de dejar la bolsa sin atar. Nuestra amiga puede ser lenta, pero tiene las cosas claras, y cuando vio el momento, echó a correr, o casi. Hoy, 12 horas después, continúa su marcha solitaria por los llanos, buscando una mata donde refugiarse. Una misión en la que, por lo visto, otras fracasaron. Contra lo que pueda parecer, la fragmentación y aislamiento de poblaciones no es algo nuevo. La deriva continental ha unido y separado tierras a lo largo de milenios. De un único supercontinente, Pangea, se disgregaron Laurasia y Gondwana, que a su vez se fragmentaron para acabar formando los continentes actuales. Por el camino se crearon islas donde antes no había, y las fuerzas geológicas alteraron la superficie del planeta, creando nuevas barreras naturales que separaron poblaciones animales y vegetales. Con la llegada del hombre, sin embargo, se alteró un factor fundamental en el proceso: el tiempo. Los procesos geológicos han tardado millones de años en provocar alteraciones notables en los ecosistemas. Nosotros apenas hemos necesitado 2 siglos. La tala de bosques, la contaminación del aire y el agua o las grandes obras de infraestructuras han cambiado el paisaje de nuestro mundo en un tiempo récord. Estos cambios son tan rápidos que no dan tiempo a las especies para adaptarse a ellos. Los mecanismos de la evolución no pueden entrar en juego por la falta de tiempo. Y muchas especies, tanto animales como vegetales, no son capaces de superar la prueba.
Entre estas especies se encuentran algunos grandes carnívoros, cuyas poblaciones se han visto diezmadas y fragmentadas hasta quedar reducidas a pequeños núcleos en zonas protegidas sin contacto entre sí. El caso más patente lo en las selvas del país. Los tigres indios tienen cada vez más difícil el intercambio genético de sus poblaciones. Nuestra tigresa, por fortuna, ha conseguido llegar a Cana sin percances, pero su futuro todavía es incierto. Otras tigresas locales pueden echarla del parque e incluso un macho podría matarla si hubiera poca comida y la considerara competencia. Claro que en Cana, la falta de comida no parece ser un problema. Al igual que el león asiático, los tigres habitaban la mayor parte de Asia. Entonces los herbívoros salvajes eran muy abundantes y el hombre no era más que otra de las especies que habitaban la selva. Una especie que, al igual que las demás, temía y procuraba evitar al gran predador. Pero las cosas iban a cambiar. La caza del tigre fue una de las aficiones más prestigiosas y elitistas en la India de los Marajás. Sus reservas de caza estaban cerradas al pueblo llano. Los Marajás mataban un buen número de tigres, pero el ecosistema, la selva que cobijaba a los grandes felinos, permanecía a salvo. Incluso en la época colonial inglesa, cuando a las cacerías se sumaron ilustres invitados y escopetas y rifles se multiplicaron en las reservas, el impacto sobre la selva fue relativamente moderado. Dentro de las reservas de caza, morían anualmente cientos de tigres. Pero más allá de sus límites, la presión demográfica iba destruyendo lentamente las selvas, convirtiendo la tierra primero en campos de cultivo y después en un desierto. Literalmente, se estaban comiendo el hábitat del tigre. En apenas un siglo, el área de distribución del tigre se redujo hasta casi desaparecer. Y muchos de los cazaderos reales, convertidos en reservas, pasaron a ser los últimos reductos para el gran predador asiático. Paradójicamente, los antiguos enemigos del tigre se habían convertido en su última esperanza. En los llanos venezolanos, el calor sofocante nos recuerda que la temporada seca está en pleno apogeo. Los terrenos que hace meses estaban cubiertos por el agua se encuentran ahora secos y en su superficie cuarteada, nuestra tortuga va encontrando a los que no pudieron escapar a tiempo. Pirañas agonizantes nos muestran lo que hace apenas un mes eran grandes y fértiles charcas. El desierto parece devorar ávidamente la tierra de los llanos, y el calor somete a los animales a una prueba anual devastadora. Para nuestra tortuga, acostumbrada a la feracidad de su selva sombría, el llano abrasador se convierte en un tormento. El sol y el calor aíslan el territorio de los llanos. Mientras los animales adaptados a esta sabana abrasadora aprovechan las últimas manchas de agua, la tortuga lucha desesperadamente por llegar a su selva. Sabe que el tiempo se le acaba y que son muchos los que ya empiezan a quedarse por el camino. Mientras nuestra tortuga sufre, otros aprovechan las ventajas de la sequía. Las grandes extensiones inundadas se van convirtiendo paulatinamente en pequeñas charcas donde los peces se hacinan. Una ocasión que muchos aprovechan para darse un festín.
El problema viene cuando la temporada seca va llegando a su fin. Entonces, hasta las últimas charcas llegan a secarse y todos los animales deben encontrar un refugio para sobrevivir hasta las siguientes lluvias. Las últimas charcas congregan a todos los animales del llano. Para una joven anaconda que busca refugio, esta concentración supone un problema. Enterrarse bajo el barro es una solución que utilizarán muchos, pero para hacerlo deberá entrar en algún lugar donde el barro no se haya secado. Y a estas alturas, el único barro donde uno se puede enterrar está custodiado por infinidad de bocas voraces. Sin otra alternativa, la anaconda se arriesga y entra en el barro fresco de la charca. Por suerte, los caimanes tienen mucha comida disponible y no le prestan atención. Y este exceso de confianza le costará caro a más de uno, porque el final de la estación seca no deja alternativa a los que no han sido previsores. A nuestra tortuga apenas le queda tiempo. No está adaptada al llano abierto y empieza a notar que las fuerzas se le acaban. La selva parece un paraíso inalcanzable. A partir de ahora, su único enemigo será el sol implacable. Maldaris, la conciencia ecológica no está precisamente en un primer plano, así que pastores y leones asesinos de búfalos se hicieron incompatibles. Hacía tiempo, sin embargo, que nuestro león no había tenido necesidad de cazar un búfalo, algo que ocurrió durante la última sequía en la región de Gujarat. Nuestro protagonista no puede saberlo, pero entonces traspasó los límites del parque y se adentró en terrenos privados, como ocurre en más del 80% de los casos de ataques registrados. Los Maldaris no dejan sin respuesta a esos ataques. En 2005 fueron 7 leones los que murieron envenenados o abatidos a tiros en una guerra particular cuyo final es incierto. La situación del león asiático llegó a su punto crítico en 1913. Tras haber desaparecido de toda Asia, un último grupo de entre 20 y 100 individuos sobrevivía en el bosque de Gir, en el estado de Gujarat. El monarca local, el Nabab de Junagadh, enterado de la situación, prohibió tajantemente la caza del león en su territorio. Y esta prohibición salvó a la especie de una extinción que se daba por segura. La prohibición fue solo el principio. Para asegurar el futuro a los leones asiáticos, habría que esperar otros 52 años, momento en el que los casi 1.500 kilómetros cuadrados del bosque de Gir obtuvieran por fin una protección legal bajo la figura de Parque Nacional. Diez años antes, en 1955, había visto la luz el Parque Nacional Kanha, en el distrito contiguo de Madhya Pradesh. Casi 2.000 kilómetros cuadrados de praderas y selva virgen, donde se refugian los principales herbívoros salvajes de la India. Los barasingas, o ciervos de los pantanos, son una de las joyas de Kanha. Estos ciervos se salvaron de la extinción gracias a la protección del parque, y hoy se multiplican sin problema, asegurando un futuro a su especie. Los barasingas comparten su territorio con los poderosos gaures, los toros más grandes del mundo, que forman manadas numerosas, recordando a una India que dejó de existir a lo largo del siglo XX. Junto con gaures y barasingas, Kanha da cobijo a chitales, sambares, munyaks y ciervos cerdo. Todo un muestrario de posibilidades para poder mantener una población estable de tigres.
Sin embargo, el desasosiego de nuestra tigresa crece a medida que pasa el tiempo. Tiene comida de sobra, pero su problema no es el hambre. Lleva días dispersando por el aire un mensaje de fertilidad que aún no ha obtenido respuesta. Ahora se está adentrando en territorio desconocido, en un último intento por copular antes de que finalice su periodo de celo. Cuando en 1973 se puso en práctica el Proyecto Tigre, las poblaciones indias de este magnífico felino comenzaron a recuperarse hasta tal punto que a principios de los años 80 se temió que las reservas no pudieran acogerlos a todos. Sin embargo, con el asesinato de Indira Gandhi en 1984, la situación cambió y los tigres retomaron la senda de la extinción, perseguidos por un furtivismo que poco tenía que temer y mucho que ganar. Hoy la situación de los tigres es extremadamente mala y solo lugares como Kanha ofrecen la garantía de poder encontrarse con ellos. Una vez que nuestra protagonista ha comprobado que este territorio no pertenece a otra hembra, esparce de nuevo su orina por los árboles de la zona, confiando en que el viento cumpla su misión de mensajero. Y esta vez parece que el mensaje llega a su destinatario. Un macho adulto recibe el mensaje. Impulsado por el olor de la hembra, se pone en marcha. Con un poco de suerte, nuestra tigresa podrá aparearse muy pronto. Mientras tanto, bajo el ardiente sol de los llanos, nuestra tortuga peregrina sigue su particular odisea, alternando el suelo cuarteado de antiguas lagunas con los áridos pastizales que las bordean. En el horizonte parece divisar la silueta de unos árboles que la resguardarían de este sol abrasador. No sabe cuánto le queda todavía de viaje. Lo que es seguro es que aún le faltan algunas pruebas que pasar antes de poder descansar bajo la sombra de su selva añorada. La primera de ellas llega de improviso al acercarse sin saberlo a la madriguera de unos mochuelos excavadores. El principal fallo de vivir en un bajo es que resulta mucho más fácil que entren a robar en tu casa, por lo que los mochuelos excavadores mantienen siempre a un vigilante que vela por la seguridad de la puesta. Sus atalayas no son precisamente altas, pero en un terreno totalmente llano y despejado son suficientes para ver que un enemigo potencial se está acercando al nido. Esta vez habrá que emplearse a fondo. El extraño está acorazado. Nuestra tortuga habría huido corriendo antes de un nuevo ataque. Aunque teniendo en cuenta su velocidad, le va a costar mucho alejarse sin recibir algún que otro picotazo. El mochuelo la mira con superioridad. Difícilmente podrá hacerle algo, pero su valor es suficiente para amedrentar a nuestra desconcertada protagonista. Mientras la tortuga morrocoy sufre en la aridez de los llanos, los animales adaptados a este dominio de pastos y sol superan sin dificultad los meses de sequía. Este es uno de los mejor adaptados, un armadillo. Estos animales tienen hábitos nocturnos. Para evitar que su coraza sufra un peligroso recalentamiento,
pasan las horas de máximo calor en el fresco interior de las madrigueras que excavan con sus potentes patas. Por algo nuestro amigo parece tener tanta prisa. Las bases de los termiteros que salpican los llanos suelen tener alguna galería excavada, y nuestro armadillo intenta refugiarse en una de ellas. Pero para su desgracia, ha dado con uno de los pocos que no tienen un solo agujero. Le queda poco tiempo. La coraza que le protege se calienta peligrosamente. O excava pronto una nueva madriguera, o por muy adaptado que esté, puede ponerse en serio peligro. Algunos de los animales mejor adaptados a los llanos pasan el final de la época seca refugiados en las pocas zonas donde el agua se mantiene todo el año. Y mientras algunos se refugian dentro de galerías, otros prefieren pasar las horas de máxima insolación dentro del agua. Capibaras y caimanes pasan la mayor parte del día dentro de estas charcas. Pero el olor del agua no atrae únicamente a los animales salvajes. Los llaneros, los mismos que hace unos días capturaron a la tortuga, se dirigen a la laguna intentando controlar a su sediento ganado. Y de nuevo el destino une a tortuga y humanos, poniendo en peligro a nuestra protagonista, porque las vacas parecen dirigirse directamente hacia ella. Nuestra tortuga no sabe qué será mejor, si morir aplastada o en el puchero de esta noche. Los llaneros están atentos a que el olor del agua no provoque una estampida en el ganado. Y milagrosamente, nuestra amiga se salva de nuevo. Ya sea en los llanos de Venezuela o en las áridas tierras del Gujarat indio, el ganado no solo compite con los herbívoros salvajes por los pastos, sino que además les transmite con frecuencia numerosas enfermedades, lo que aumenta la presión sobre sus poblaciones. En la India, esta presión se mantiene incluso dentro de los parques nacionales, y el mejor ejemplo de ello es el Parque Nacional Gir. El parque cuenta con 55 asentamientos Maldari que ya vivían aquí con sus búfalos mucho antes de la declaración de Parque Nacional. Los Maldari viven en poblados de 6 o 7 chozas, alrededor del redil, donde por la noche protegen a su ganado de los predadores. Son vegetarianos, nómadas y viven de vender en los pueblos de los alrededores productos derivados de su ganado. Al igual que los leones asiáticos, los Maldari han padecido la transformación del país, convirtiéndose como los felinos en una reliquia de otro tiempo. A finales del siglo XIX, el arado del mundo civilizado transformó sus pastos en cultivos de algodón o de cacahuete, acabando con un ecosistema milenario. Al ser nómadas no poseían tierras y no pudieron defenderlas cuando se asignaron y vendieron para formar parte de la nueva y pujante economía industrial. La partición de la India agravó el problema, pues dejó las verdes praderas de la provincia de Sindh en terreno de Pakistán, fuera de su alcance. Hoy, este pueblo desarraigado no aparece en los censos electorales ni en los planes de desarrollo de los gobiernos. Han sido simple y llanamente abandonados a su suerte. Y dentro de Gujarat se han quedado literalmente aislados.
Solo estas 55 familias podrán disfrutar de los pastos del parque, aunque ello conlleve convivir con el único predador de los búfalos. Con el sonido del rebaño, nuestro león despierta de su siesta. Sus expertos ojos observan detenidamente el rebaño en busca de alguna cría o de algún ejemplar viejo o enfermo que se aleje del grupo. Si lo descubre, atacará sin dudarlo. El miedo ancestral al hombre todavía pesa sobre los leones, y en el santuario suele haber suficiente caza como para no arriesgarse sin necesidad. Pero el instinto predador jamás ha abandonado a estos felinos, y una presa, salvaje o doméstica, siempre supone una tentación. Con la creación del santuario, el gobierno se encontró ante el dilema de mantener o reubicar a las 55 familias del parque. Los Maldari no querían irse, pero su ganado, que disminuía las posibilidades de supervivencia de las poblaciones de herbívoros salvajes, tarde o temprano tendría que pagar un tributo a los leones, y era previsible que en respuesta los Maldari mataran luego a los felinos. Al final se llegó a un acuerdo beneficioso para todos. Los pastores podían quedarse, pero tendrían que aceptar que los leones mataran a algunos de sus búfalos. Es la tasa que la naturaleza les impone por disponer de los mejores pastos de la zona. Así que periódicamente los Maldari se encuentran con que algún león ha pasado a recoger su tributo y lo aceptan con la mayor de las resignaciones. Al sudeste de allí, en el cercano Parque Nacional de Cana, nuestra tigresa se toma un respiro en su búsqueda, sin ser consciente de que su galán está en camino. Pero alguien más anda en su búsqueda en ese mismo instante. Hombres. Solo que por primera vez en la vida de nuestra tigresa, no son pastores temerosos ni cazadores furtivos. Son turistas y están dispuestos a pagar grandes sumas para lograr su objetivo: ver al mayor felino de la tierra en libertad. Inquieta por la extraña presencia que mezcla los olores de hombres y elefantes, nuestra tigresa no tarda en levantarse y alejarse de allí. Lo que no sabe es que esa pequeña molestia puede ser el seguro de vida para su especie. Los turistas volverán y con ellos el dinero necesario para que Cana siga siendo interesante para el gobierno y para la gente local. O lo que es lo mismo, para que el Parque Nacional siga existiendo. Si mirara al cielo, podría ver la razón que ha llevado a su compañera y a muchas otras especies a alejarse del lugar hacia donde ella se dirige. Los ganaderos han prendido fuego a la llanura para favorecer el rebrote del pasto, y el fuego avanza rápidamente hacia ella. Para cuando se percata del peligro, es demasiado tarde. Desesperada, busca un lugar seguro donde protegerse. Un lugar como una madriguera. El fuego es rápido y muy superficial en los pastizales, por lo que aquí quizá aguante lo suficiente para salvarse. Mientras nuestra tortuga espera en su escondite, otros animales sacan partido del fuego. Algunas rapaces esperan a los insectos, reptiles y pequeños roedores que escapan del fuego y se dan un festín. Por fin el fuego pasa
y nuestra amiga puede salir del agujero. Se siente debilitada por el calor y la inhalación de humo, pero mientras le queden fuerzas, seguirá intentando llegar a su amada selva. Alrededor, todo está calcinado. El suelo desprende un calor asfixiante y las brasas le queman las patas. Pero si quiere sobrevivir debe continuar caminando. Y haciendo gala de un coraje asombroso, nuestra amiga reemprende la marcha. En el Parque Nacional de Cana, el empeño de nuestra tigresa va a dar por fin su fruto. Un macho ha seguido su rastro a través de la selva guiado por el olfato y por fin ambos se encuentran. Con el apareamiento, nuestra hembra ha cumplido el primer paso de su misión más importante: asegurar la supervivencia de la especie. Su largo viaje ha tenido un final feliz, pero la vida de sus hijos, que nacerán dentro de 15 semanas, tiene un futuro poco prometedor. Porque fuera del aislamiento de Cana, la esperanza para los tigres y su mundo desaparece rápidamente, día a día. En los llanos, al otro lado del mundo, una tortuga infatigable está a punto de finalizar su particular odisea. Una mata, una isla de selva. Poco importa que no sea aquella en la que nació, o si otras tortugas morrocoy viven o no en ella. El sonido de la hojarasca bajo su caparazón le hace olvidar los tormentos y peligros por los que ha pasado durante los últimos días. Y la sombra de los árboles la protege. Su herencia genética no se perderá, y su odisea habrá servido para llevar sangre nueva a otro grupo de tortugas que, como ella, viven en auténticas islas de tierra adentro.